Profesora, buenas tardes compañeros. El día de hoy estaremos presentando la segunda investigación de genética mendeliana. Los responsables son Sabrina Raquel Rodríguez Agüero y la que le habla, Liz Florencia Riquelme Yegros. Antes de empezar con la exposición, es una pequeña frase que dice: si tú eres maestro o maestra y quieres cambiar el sistema educativo, cambia tú. Esta frase expresa que hay que ser diferente a los demás, hay que ir cambiando la manera de enseñar. Y es tiempo de preguntas. Yo sé que vamos a hablar de síndromes y todos se preguntan qué es, cuál es su diagnóstico, causas y cuáles son los síntomas que presenta cada uno. Buenas tardes, en esta tarde voy a estar comentando sobre el síndrome de May, que es una enfermedad neurológica poco frecuente caracterizada por parpadeo rápido o los espasmos involuntarios que hacen que los ojos se cierren y por espasmos y la lengua en la mandíbula denominada distonía oromandibular, que puede llevar a la dificultad para hablar, babeo y dificultad para masticar o tragar. Los síntomas específicos. La gravedad y la progresión del síndrome de May pueden variar de una persona a otra y comienzan con mayores frecuencias en personas de mediana edad y generalmente incluyen blefaroespasmo, que se caracteriza por parpadeo normal involuntario. También la distonía oromandibular se caracteriza por la contracción involuntaria y por frecuencias muy fuertes de los músculos de la mandíbula. Y por último tenemos la disminución gradual del tono de los párpados y músculos faciales. Puede haber también espasmos en la lengua y la garganta, en los ojos, también las afecciones de los músculos del cuello, afecciones de los músculos respiratorios, que puede resultar en la dificultad para respirar, y también la afección de los músculos de los brazos u otras áreas del cuerpo. El diagnóstico de esta enfermedad es la causa exacta del síndrome primario, en que no hay causas evidentes. No se conoce, pero han encontrado casos que hay varias patologías o, en este caso, mutaciones en el gen. En algunos casos el síndrome es secundario y se deben a la ingesta de ciertos medicamentos que se han consumido en cantidades. También medicamentos para el vómito, denominado metoclopramida, y también los antipsicóticos, entre otros. El tratamiento incluye medicamentos, inyecciones de botox y estimulación cerebral profunda del glóbulo pálido interno. El síndrome de Prader-Wills provoca la disminución de la fuerza muscular, bajos niveles de hormonas sexuales y una sensación constante de hambre. Este síndrome es un trastorno genético poco frecuente que provoca varios problemas físicos, mentales y conductuales. Una característica importante del síndrome es una sensación constante de hambre que suele comenzar a los 2 años de edad aproximadamente. Los síntomas son crecimiento y desarrollo físico
deficiente, deterioro cognitivo, retraso del desarrollo motor, problemas del habla, problemas de la conducta y también trastornos del sueño. El diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico de este síndrome, debe realizarse una prueba genética. Más del 99% de las personas con el síndrome tiene una anomalía en una zona específica del cromosoma 15. Y para el tratamiento no existe una cura para el síndrome, pero la hormona de crecimiento te ayuda. La hormona de crecimiento se puede contrarrestar con ejercicios y asistencia nutricional. Puede ayudar también a generar masa muscular y el control del peso. Las causas de este síndrome se produce cuando ciertos genes paternos que deberían ser expresados no lo son por una de estas razones. En primer lugar, faltan los genes paternos en el cromosoma 15. El niño heredó 2 copias del cromosoma 15 de la madre y ningún cromosoma 15 del padre. Y por último, hay algún error o defecto en los genes paternos del cromosoma 15. El centro asistencial que podemos observar se encuentra en España y se llama Hospital de Sabadell, Barcelona. También para acotar, mayo es el mes es el mes de concienciación sobre este síndrome, que sería el 30 de mayo. Y por último tenemos el síndrome de Cotard de Zombie. Este síndrome consiste en un evento clínico inusual en el cual la principal característica de la presencia de un delirio. El síndrome es una condición psiquiátrica poco común cuya característica principal es la presencia de ilusiones nihilistas. Como sabemos, es cuando una persona no encuentra el sentido de la vida o piensa que ya está muerto, en la cual el paciente niega su propia existencia o de algunas partes del cuerpo. Los síntomas pueden incluir analgesia, mutismo, automutilación, ideas suicidas y en otros casos alucinaciones. De estas últimas, las más tardías podrían ser las visuales, aunque son mucho más comunes las auditivas. El diagnóstico de este síndrome se basa primero en descartar causas orgánicas, es decir, tumores cerebrales, demencias, psicosis postraumáticas. El diagnóstico debe hacerlo un psiquiatra. Y el tratamiento de este síndrome se basa en medicación antidepresiva y antipsicótica. En caso de que los fármacos no permitan remitir el delirio, se puede utilizar la terapia electroconvulsiva, una intervención que ha mostrado ser eficaz para tratar este tipo de delirios. Las causas de este síndrome es frecuente tras un trastorno psiquiátrico, en especial un delirio típico de
depresiones más graves, psicótica o delirantes, aunque también se puede ver en otras enfermedades mentales severas, demencia con síntomas psicóticos, esquizofrenia, psicosis por complicación médica o postraumáticas. El siguiente síndrome es de Ace-Smith. El síndrome de Ace-Smith es una enfermedad congénita rara caracterizada por anemia hipoplásica y pulgares trifalángicos acompañados por otras malformaciones esqueléticas y otros órganos. En este síndrome menciona que aparece con mayor frecuencia en mujeres, que la sintomatología de la enfermedad puede detectarse en recién nacidos o en la niñez temprana. Algunas de las malformaciones que puede acompañar los dos signos caracterizados de esta enfermedad son la malformación del sacro, pulgares ausentes, la fisura palatina, labio leporino, malformaciones cardíacas no especificadas, aumento del tamaño del hígado. En el siguiente cuadro podemos mencionar que es el retraso en el cierre de las fontanellas, hilios hipoplásicos, radios ausentes o hipoplásicos, sinocitosis radiocubital, vaso hiperplásico, hombros estrechos. Los síntomas de este síndrome pueden incluir los siguientes, que son los nudillos pequeños o ausentes, paladar hendido, orejas deformes, párpados caídos, incapacidad para extender completamente las articulaciones desde el nacimiento y los hombros estrechos, como podemos observar en la imagen que se encuentra en la diapositiva. El diagnóstico de este síndrome son que los dedos son delgados con nudillos ausentes y pliegues reducidos sobre las articulaciones y los pacientes muestran incapacidad para cerrar el puño. El diagnóstico se puede confirmar o confirma que es confirmado mediante la biopsia, que es una operación que consiste en extirpar en el individuo vivo un fragmento de órgano con objeto de someterlo a examen microscópico. Otros hallazgos adicionales pueden incluir orejas deformadas, la incapacidad para abrir la boca por completo, los defectos cardíacos y pie sambo, como podemos observar también en las imágenes que se encuentran en la diapositiva para poder entender mejor el diagnóstico de este síndrome. El tratamiento para este síndrome de Ace puede consistir en transfusiones de sangre durante el primer año de vida para tratar la anemia. Un medicamento esteroide llamado prednisona también se ha utilizado para tratar la anemia asociada con este síndrome. Sin embargo, se debe usar únicamente después de revisar los beneficios y riesgos con un proveedor que tenga una experiencia en el tratamiento de anemias. No existe otro tratamiento específico que sea el objetivo, solamente es el control de la anemia en las personas que sufren de este síndrome. Las causas son que muchos casos del síndrome de Ace se presentan sin una razón conocida y no se transmiten de padre a hijos, o sea que no son hereditarios. Sin embargo, se ha demostrado que algunos casos, el 45%, son hereditarios. Estos se deben a un cambio de 1 a 20 genes importantes para la producción correcta de proteína, que los genes producen proteínas ribosomales. El siguiente síndrome es de Bardet. Es un trastorno multisistémico de origen genético poco frecuente caracterizado por la asociación variable de distrofia retiniana, obesidad, la polidactilia, anomalías genitourinarias y renales, problemas de aprendizaje e hipogonadismo, con un amplio espectro de otras manifestaciones leves. En las imágenes podemos observar distintas personas que padecen este síndrome. Los síntomas del síndrome de Bardet afectan a muchos órganos y los síntomas pueden variar significativamente entre los pacientes. Esto quiere decir que no todos los síntomas van a ser iguales propiamente dicho, incluso entre individuos de la misma familia. Los síntomas más comunes son la obesidad, los déficits visuales, los dedos de las manos, de los pies adicionales, la alteración de la función de los testículos en los varones, las alteraciones renales y los problemas de aprendizaje.
Definido clásicamente por características observables y suele diagnosticarse también en la infancia estos síntomas, que se puede diagnosticar si el paciente presenta 3 características primarias de este síndrome, o sea que si la persona presenta estas al menos 3 características primarias, se puede diagnosticar que la persona padece o tiene este síndrome de Bardet. El diagnóstico de este síndrome puede diagnosticarse basándose en pruebas genéticas que detectan mutaciones en genes específicos. La presencia de síntomas primarios y secundarios característicos suele indicar que pacientes son sospechosos de tener este síndrome y por tanto se beneficiarán de un examen genético que se realiza en las personas que padecen de este síndrome. En las imágenes podemos observar de niños que padecen de este síndrome. El tratamiento de es que requiere un manejo y tratamiento multidisciplinar, que la mayoría de las manifestaciones se tratan siguiendo la práctica habitual en la población general, que es la obesidad, los problemas de aprendizaje, las anomalías renales. Las anomalías genitales también y la polidactilia se pueden intervenir quirúrgicamente. Como ya había mencionado, estas personas que tienen o que padecen este síndrome también obtienen estos síntomas y estos se pueden intervenir quirúrgicamente. Las causas de este síndrome son por cambios, o sea, mutaciones en más de 20 genes diferentes. No se han identificado mutaciones genéticas en aproximadamente el 20 a 30% de las personas con el síndrome de Bardet-Biedl. El último síndrome que estaremos comentando es el síndrome de Laron o enanismo tipo Laron, también llamado insensibilidad a la hormona del crecimiento, GHI por sus siglas en inglés. Es una enfermedad rara congénita en la cual el cuerpo no puede usar la hormona del crecimiento que produce. Se caracteriza por una marcada baja estatura. En las imágenes, por ejemplo, podemos observar niños con síndrome de Laron, la foto es del 1994, para poder tener una idea de cómo es este síndrome, o sea, cuáles son las características que presenta. En este caso, el síndrome, el cuerpo no utiliza adecuadamente lo que es la hormona del crecimiento y por lo tanto genera enanismo en quienes los padecen. Los síntomas de este síndrome en el periodo neonatal y la primera infancia son el crecimiento intrauterino y la talla del nacimiento son generalmente normales. El crecimiento postnatal es lento y habitualmente desproporcionado. La estatura adulta varía de 3 a 12. El varón puede presentar disminución del tamaño del pene, llamado micropene, y también ausencia de testículos en la bolsa del escroto. Los episodios de disminución de la glucosa en sangre. Si el déficit es congénito, las manifestaciones suelen presentarse a partir de los 6 a 12 meses, siendo la talla y el peso al nacer normales. Si el déficit es adquirido y no congénito, existirá una detención del crecimiento después de un periodo de crecimiento normal. El diagnóstico que se puede presentar en este síndrome es que se basa en las características clínicas y biológicas. Una evaluación física que incluye peso, estatura y proporciones corporales mostrará signos de retraso en la tasa de crecimiento. El niño no seguirá las curvas de crecimiento normal. Una radiografía, por ejemplo, en el diagnóstico de esta persona que padece un síndrome de la mano, la radiografía de la mano izquierda puede determinar la edad ósea que tiene la persona. En la imagen, por ejemplo, podemos observar que 2 niñas tienen la misma edad, pero con diferente estatura, y la niña con la de camisilla roja es la que presenta el síndrome de Laron. El tratamiento es el manejo que tiene como objetivo mejorar el crecimiento, incluye un tratamiento con inyecciones diarias subcutáneas de mecasermina, un IGF-1 recombinante humano y una dieta con un aporte calórico adecuado. Es necesaria una alimentación frecuente para evitar la hipoglucemia. No existe un tratamiento que permita curar o prevenir la enfermedad. En las imágenes, por ejemplo, podemos observar mejor las características que presenta este síndrome. Y las causas, este síndrome de Laron es causado por mutaciones en el gen GHR. Este padecimiento es
O sea que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, es decir, para que se pueda heredar es necesario que ambos padres sean portadores de un gen afectado de este síndrome. Y eso es todo. Esta es la webgrafía consultada para recopilar las informaciones sobre los síndromes. Muchas gracias por su atención.